Soy Padre Samuel, un sacerdote que hasta hace poco creía firmemente que la fe era una armadura inquebrantable contra la oscuridad. Pero todo cambió cuando recibí esa llamada, desesperada, suplicante. Una voz femenina al borde del colapso que pedía ayuda para su hija, una niña llamada Clara, que según palabras de su madre, estaba poseída. Al entrar en la casa, el silencio era absoluto, tan pesado que parecía aplastar cualquier sonido. La familia estaba en la sala, abrazados, temblando. La madre, con ojos hinchados por el llanto, me miró con una mezcla de esperanza y miedo. El padre se mantuvo en silencio, rígido, como si intentara proteger a su familia de algo invisible. Me condujeron hasta la habitación donde Clara yacía en el suelo. La niña, de apenas 9 años, tenía la piel pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban abiertos, pero sin vida. Su respiración era irregular, como si luchara por cada bocanada de aire. Intenté acercarme, colocar mi mano sobre su frente, pero algo me detuvo. Un escalofrío recorrió mi espalda y un peso intangible presionó mi pecho. Fue entonces cuando la escuché. Una voz. No era la de Clara, ni la de ningún ser humano. Era un susurro gutural, lleno de odio, que parecía salir de las sombras mismas. No eres bienvenido aquí, dijo la voz, helándome el alma. El miedo se instaló en mi interior, pero debía ser fuerte. Recé en silencio, llamando a la luz, a Dios, a cualquier poder que pudiera vencer a esa oscuridad. La noche avanzó mientras yo, solo en esa habitación, enfrentaba lo desconocido. Clara comenzó a convulsionar violentamente, y sus gritos no eran humanos, eran chillidos que perforaban la mente y rompían la realidad. Fue entonces cuando comprendí que aquello no era solo una posesión común. Aquello era algo más antiguo, más profundo, más maligno. Las convulsiones de Clara se hicieron más violentas. La habitación, antes solo húmeda y silenciosa, se transformó en un escenario infernal. Las paredes parecían susurrar en idiomas que no reconocía, mientras una sombra se extendía como un manto negro alrededor de la niña. Intenté sujetarla, pero cada vez que mis manos la tocaban, sentía como si mi piel ardiera y un frío glacial penetrara mis huesos. «Sal de aquí», rugió la voz, ahora con una fuerza que hizo vibrar el suelo. El aire se volvió denso, pesado, casi imposible de respirar. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer romper mi pecho. Mi mente se debatía entre la fe y el miedo, entre la esperanza y la desesperación. Empecé a recitar el exorcismo, las palabras sagradas que había memorizado tantas veces. Pero mientras pronunciaba cada frase, sentía como si algo intentara arrancar mis pensamientos, borrarlos de mi mente. La voz se burlaba de mí, imitaba mi rezar, susurraba blasfemias que me helaban la sangre. ¿Crees que tu Dios puede salvarte?, se mofó la entidad. Este cuerpo será mi prisión, pero tu alma, Padre, será mi banquete. Un sudor frío me cubrió la frente mientras luchaba por mantenerme firme. La niña gritaba, pero en su grito no había humanidad, sino puro odio. De repente, Clara abrió los ojos y me miró. No con la mirada de una niña, sino con la de un ser abismal. «No me puedes vencer», dijo con voz ronca, profunda. «Ya he estado en otros cuerpos, he destruido a quienes intentaron atraparme. Tú serás solo otro en la lista». Sentí una fuerza invisible que me empujaba hacia atrás, casi me caigo. La habitación giraba y la única luz parecía extinguirse. No era solo un exorcismo. Era una batalla por mi alma, por la de Clara, por la de todos los que rodeaban esa casa. Mi voz temblaba y la desesperación comenzaba a filtrarse en cada palabra de la oración. Sentía como la presencia en Clara se burlaba, alimentándose de mi miedo. Por momentos, la niña parecía ausente, como si un abismo infinito habitara dentro de ella. Pero en cuanto intentaba acercarme, la bestia se revelaba con una fuerza aterradora. De repente, el aire se volvió gélido, tanto que vi mi aliento formar nubes delante de mí. Las luces parpadearon y un estruendo sordo retumbó en las paredes, como si la casa misma respirara con dolor. Sentí un peso en el pecho, un ancla invisible que amenazaba con hundirme en la oscuridad. «¿Dónde está tu Dios ahora?», susurró la voz con sadismo. Me aferré a la cruz que llevaba colgada del cuello, intentando encontrar refugio en ella. Pero algo dentro de mí se quebraba.
La fe que me había sostenido toda la vida temblaba como una vela al viento. Entonces vi, en la penumbra de la habitación, algo que jamás olvidaría. Un par de ojos rojos, brillando con una malicia antigua, observaban desde la esquina más oscura. No eran los ojos de Clara. Eran los de la entidad. Intenté ignorarlos y continuar el rito, pero mi mente se nublaba, imágenes horribles invadían mi memoria, voces de niños llorando, cuerpos retorciéndose en agonía, oscuridad que consumía todo a su paso. Cada segundo que pasaba, la fuerza de la entidad crecía. Mis manos sudaban frío y mis rodillas temblaban. No estaba solo en esa batalla. Algo más estaba allí, observando, esperando. Clara volvió a convulsionar y de su boca escaparon palabras en lenguas desconocidas, blasfemias que resonaron en mis oídos como martillos. Su cuerpo se arqueaba, como si la estuvieran desgarrando por dentro. «Ríndete, sacerdote», dijo la voz. «Solo aumentarás tu sufrimiento». Pero no podía ceder. No aún. Aferrado a mi fe, recé con más fuerza, con más desesperación, como si mi vida dependiera de ello. Y en ese instante, algo cambió. Un silencio sepulcral inundó la habitación. El silencio era ensordecedor. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Clara yacía inmóvil, la sombra que la envolvía retrocedía lentamente, como si la luz de mi fe la debilitara. Pero en ese respiro, sentí algo aún más aterrador, una presencia que no se rendiría tan fácilmente. Mis ojos buscaban la fuente de aquellos ojos rojos que antes había visto, pero la habitación parecía vacía. Sin embargo, una sensación de ser observado me atravesaba como un cuchillo. No estaba solo, y esa entidad sabía que no podía vencerla simplemente con rezos. Me incorporé, exhausto, intentando recomponerme. El sudor me empapaba la camisa, y el frío seguía arraigado en mis huesos. Miré a Clara, sus ojos ahora estaban cerrados, su rostro parecía más humano, pero algo en ella no estaba bien. No era la misma niña que antes. De repente, un susurro, suave y casi imperceptible, se deslizó por la habitación. «No podrás salvarla». Era la voz, pero distinta, más cerca, más íntima. Mi respiración se volvió errática. Quise responder, pero mi voz se quebraba. El miedo se enroscaba en mi garganta, amenazando con ahogarme. Sentí entonces un calor abrasador en mi mano y vi que la cruz que colgaba de mi cuello había comenzado a brillar tenuemente. Era una señal. Un último aliento de esperanza. Volví a arrodillarme junto a Clara y comencé de nuevo el exorcismo, esta vez con una mezcla de fervor y desesperación que nunca antes había sentido. No solo luchaba por la vida de una niña, luchaba por mi propia alma, por la línea que separa la luz de la oscuridad. Mientras pronunciaba las palabras sagradas, sentí que algo dentro de mí se quebraba y se reconstruía a la vez. Un muro invisible se levantaba para contener la tormenta. Pero la entidad no se rindió. Con un grito inhumano, Clara se levantó de un salto, con una fuerza que no debería tener un cuerpo tan frágil. Sus ojos, ahora completamente negros, me miraron con odio puro. «Esto no ha terminado», dijo con voz que no era la suya. Y entonces la casa comenzó a temblar, como si la propia tierra quisiera tragarnos. El temblor sacudió la casa con violencia, las paredes crujían como si estuvieran a punto de desplomarse. Las ventanas se hicieron añicos, dejando entrar ráfagas de viento helado que apagaron las pocas velas que iluminaban la habitación. En medio del caos, Clara avanzaba hacia mí, con pasos que resonaban como golpes en mi pecho. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo, con la cruz rodando lejos de mi alcance. La niña, o lo que fuera ella ahora, se detuvo frente a mí y una sonrisa torcida apareció en su rostro pálido, tan fría que me heló hasta los huesos. «¿Dónde está tu Dios ahora, Padre?», susurró, inclinándose hacia mí con una lentitud que hacía que cada movimiento fuera una tortura. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo pude sentir un vacío creciente dentro de mí, como si una parte de mi alma se estuviera desvaneciendo en esa mirada oscura. Entonces, en la penumbra, escuché un débil sollozo. Era la madre de Clara, atrapada en el umbral de la puerta, paralizada por el miedo.
Su rostro reflejaba una mezcla de terror y desesperanza que me desgarraba. «Por favor», gritó, «haz que esto termine». Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, recogí la cruz y la sostuve firmemente frente a mí. Con cada palabra del exorcismo que pronunciaba, sentía que algo dentro de Clara luchaba por salir, un fragmento de la niña que había sido antes. Pero la entidad no cedía. Empezó a susurrar, a tentar, a prometer poder y libertad si tan solo le entregaba mi alma. Mi mente se debatía, al borde del colapso, entre la fe y la locura. No sabía cuánto tiempo más podría resistir esa batalla sin perderme para siempre. La oscuridad se cerraba alrededor de mí y en ese instante entendí que esta guerra no era solo por Clara, sino por la lucha eterna entre la luz y la sombra que habita en cada ser humano. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Cada palabra que pronunciaba se sentía como una batalla interna, un tira y afloja entre la esperanza y la desesperación. La cruz en mi mano parecía arder, como si absorbiera toda la maldad que emanaba de Clara. Ella, o mejor dicho, aquello que la poseía, se retorcía, luchando contra la luz invisible que intentaba expulsarla. Su cuerpo convulsionaba con una violencia aterradora, y sus ojos negros destellaban con un odio infinito. En un momento de lucidez, vi el rostro de Clara entre las sombras, una niña asustada, atrapada, suplicándome con los ojos que la salvara. Esa visión me dio la fuerza que necesitaba para seguir. «En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas», grité con toda la autoridad que pude reunir. Pero la entidad soltó una risa que heló mi sangre, un sonido que parecía salir del mismísimo abismo. «No eres más que un humano frágil», dijo. «Tu fe es débil, tu alma, un festín. Pero hay algo en ti, un resquicio que me asusta». El temblor se intensificó. Las sombras se arremolinaron, formando figuras grotescas que parecían susurrar en mi oído. Mi mente empezó a fragmentarse y un dolor punzante se extendió desde mi pecho hasta la nuca. Sentí que caía en un abismo sin fin, y en esa oscuridad total, una voz resonó clara, como un faro en la tormenta. «No estás solo». Abrí los ojos y vi una luz tenue, cálida, que atravesaba la penumbra. Era la oración de la familia, el amor que aún existía, la esperanza que no se había apagado. Con un último esfuerzo, invoqué la luz con todas mis fuerzas. La sombra gritó, un sonido que parecía el lamento de 1000 almas perdidas, y comenzó a dispersarse, como polvo arrastrado por el viento. Clara cayó al suelo, exhausta, pero viva. Sus ojos recuperaron el brillo humano, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Me quedé allí, arrodillado, sin fuerzas, con el corazón latiendo desbocado. Sabía que la batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Mientras la lluvia golpeaba el techo, me pregunté si alguna vez podría olvidar lo que había visto, lo que había sentido. Si mi fe sería suficiente para protegerme de la oscuridad que, sabía, nunca se iría del todo. Porque algunas sombras no mueren. Solo esperan. Pasaron los días, y la casa volvió a la aparente calma. Clara dormía plácida, y sus padres recuperaban la esperanza que creían perdida. Pero yo sabía que la verdadera batalla no había terminado. En el silencio de la noche, mientras ordenaba mis pertenencias para marcharme, encontré un pequeño objeto sobre la mesa de la sala. Era una piedra oscura, lisa, que no recordaba haber visto antes. La tomé entre mis dedos y sentí un frío intenso recorrer mi mano, como si la oscuridad misma estuviera atrapada en esa pequeña piedra. Un susurro casi imperceptible me acarició el oído. «Nos volveremos a encontrar, padre». Un escalofrío recorrió mi columna. No había dudas. La entidad no se había ido, solo había dejado una puerta abierta, una grieta por donde podría regresar. Guardé la piedra en mi bolsillo, consciente de que mi vida ya no sería la misma. Que la línea entre la fe y el miedo es más delgada de lo que jamás imaginé. Y mientras salía de aquella casa maldita, supe que la oscuridad me había marcado para siempre. Porque en cada sombra, en cada rincón olvidado, la lucha continúa. Y yo sería el guardián de esa frontera, aunque me costara la cordura, aunque el terror me persiguiera hasta el fin de mis días. Porque algunos demonios no solo habitan cuerpos, habitan almas. Y algunos exorcismos no terminan con una bendición. Terminan con una promesa.
Si el relato te gustó, no olvides dejarnos tu like y suscríbete.